Manifiesto llegó a su final, y por fin los pasajeros y los espectadores sabrán, después de tanto histeriqueo con el suspenso, qué fue lo que pasó realmente en ese vuelo. Ya lo veremos. ¿La Tierra sucumbirá ante el apocalipsis? ¿Quién se salva y quién se muere? ¿Qué es la conciencia divina? ¿Es Dios que los puso a prueba? ¿Son seres extraterrestres? ¿Murieron todos y revivieron para guiar a la humanidad? ¿La serie explicará todo esto al final de la historia? Bueno, pero primero les voy a contar el final, y luego hablaremos de esto, así que prepárense. Peligro de spoilers, allá vamos. Cal se funde a través del Zafiro Omega, de su cicatriz, junto a la fisura de la base de Storm King Mountain, donde en capítulos anteriores se había hundido una parte del arca de Noé, transformándose en una especie de faro que alertó a todos los pasajeros. Conforme pasaron las horas se fueron reuniendo en el lugar, luego también Angelina, que se cree un arcángel que guiará a la humanidad, arma un grupito selecto de pasajeros fugitivos, que ella llama su rebaño. Luego, una vez reunidos casi todos los pasajeros, menos Angelina y sus apóstoles, sale de la fisura el avión 828, ante la mirada atónita de todos. ¿Cómo es que sale un avión del medio de la lava de las profundidades de la Tierra? Es un misterio divino, o alienígena. En sí, nadie tiene ni la más puta idea, incluyendo al guionista. Luego llega Angelina con sus 8 pasajeros selectos y con el poder del zafiro los apura, para que todos desciendan, porque según ella no son dignos de embarcarse en el arca. Después se arma una lucha entre Angelina y Ben y este quiere volarle la cabeza para saciar su sed de venganza. Pero la perdona, porque el amor es más fuerte, y juntos suben al avión. Una vez dentro del avión, suponiendo que tiene combustible divino, y sin saber a dónde mierda van, arrancan hacia quién sabe dónde. Luego algunos de los pasajeros que no son merecedores de la salvación, se prenden fuego y quedan reducidos a cenizas. Otros zafan porque se arrepienten y demuestran ser dignos de ser redimidos. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! La loquita Angelina se muere y de ella sale una especie de arconte, pero el resto de pasajeros santurrones lo echan del avión con el poder de la palabra. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Después el piloto divisa una luz y se dirigen hacia ella, y todo se resetea y vuelven al punto de partida. Años atrás, como un regalo divino, todo vuelve al principio. Excepto los que murieron, que quedaron como desaparecidos. Ben se reúne con su esposa, y Mick rechaza a Jared por gato, y ella recuerda que Zeke era taxista y lo busca hasta encontrarlo y así todos viven felices para siempre. Ahora, la historia de Manifiesto, en un principio era atrapante, por el misterio de las llamadas, generando intriga y curiosidad, creándose diferentes teorías. ¿De dónde provienen esos llamados? ¿Son seres superiores, guiando a la humanidad? ¿Es Dios? ¿Por qué fueron elegidos, entre tantos seres humanos? ¿Qué misión deben cumplir? Pero en las siguientes temporadas, todo se fue haciendo repetitivo, hasta que el misterio cambia su patrón. En la tercera la serie pierde de vista un poco el misterio y en la cuarta temporada todo se viene abajo. En la última parte de la última temporada, todo se centra más en las relaciones interpersonales, se manejan conceptos espirituales, como el perdón, dejar ir las culpas. Todo se vuelve exageradamente emotivo, asqueando y aburriendo con tintes novelescos. Todo es conveniente para la trama, las cosas y diferentes situaciones se resuelven con cualquier recurso, que al guionista se le cruce por la cabeza con total impunidad. Y al final, nunca se aclara y se explica absolutamente nada y dejan totalmente de lado lo que le daba gracia a la serie, el misterio paranormal. Y no se profundiza nada en todo esto. La historia termina, dejándonos con más preguntas que respuestas, dejándonos con un sabor amargo y un sentimiento de que la serie fue una pérdida de tiempo. Zeke fue un personaje desperdiciado, ya que estando dentro de la conciencia divina, se podría haber explicado a través de él el por qué fueron elegidos o enviar ciertas pistas sobre el misterio, pero en cambio solo se lo utilizó para explicar su conexión con Mick. En ese cruce de destino inevitable y trascendental más allá de la explicación humana. La segunda parte de esta temporada se desarrolla con demasiado, pero demasiado drama. Y el final termina siendo desde mi punto de vista decepcionante. ¿Ahora ustedes qué piensan? ¿Valió la pena ver toda la serie? Mi nombre es Skynet y nos vemos en el próximo video.